de teléfono, así te escribo porque tampoco no he recibido nada, también hice el trabajo, pero no sabía dónde enviarlo, así que te escribo por privado, María Eugenia. Bien, sí, sí, ¿Sí? sí. Dale, gracias. Bueno, no, por favor. ¿Lola? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo Buenas soy noches. nueva por aquí. También me inscribí hace poquito, me pasaron el link de inscripción, así que como la primer clase estaba escuchando, bueno, como Crespín no tengo, si hay un grupo, no estoy ahí. Anoté el número también, aproveché para, bueno, después consultar por material y todo lo demás. Bueno, buenísimo, Lola. Y de paso los voy a agregar al grupo, ¿sí? Ahí Bueno, es donde muchísimas enviamos gracias. toda la información. De nada. Gracias. Disculpa, María Eugenia, ¿a Sí, qué hora Esther. estará programado la reunión del sábado 25? ¿Sabés? Sí, vamos a comenzar a las 9 de la mañana. Ah, Van a haber 3 momentos y vamos a terminar con la misa que va a empezar a las 12 del mediodía. está bien. Bueno, sí, yo estoy en Villa Mercedes, por eso quería saber, si era de tarde, nochecita, no iba a poder ir, voy a tratar de ir entonces. Bueno, qué bueno, Esther. Bueno, gracias, querido. De nada. Hola, Hola, sí. hola, ¿qué tal? Mira, yo soy Río Fedra. Hace ratito mandé mi presente y mandé mi número de celular. Anoté tu número de celular, el 2664002813. Si vos me podés incorporar al grupo de WhatsApp de la capacitación, ¿podría ser? Sí, Fedra, quédate tranquila, ustedes me envían Bueno, mensajito, ahora no va a ser. Mañana yo ya agrego a todos y respondo, ¿sí? gracias. Bueno, ¿dónde envío el presente? A ver. Buenas, ¿cómo andan? Hola, padre. ¿Cómo Buenas estás? noches. Buenas noches. Buenas noches, padre, bendiciones. Buenas Gracias. noches, padre. Hola, padre. Buenas. Ahí estuve viendo, Buenas noches, padre. Buenas noches, Desde padre. Corrientes. qué bueno. Buenas noches, padre. Ahí estuve viendo sus trabajos, algunos de los trabajos, la verdad que muy bien, los felicito. La verdad que me parece muy bueno cómo han ido encarando esta cuestión del trabajo. Me gustó mucho ver cómo han asumido una responsabilidad en esto del trabajo. Eso me alegra mucho porque veo que hay un lindo interés, un gran interés. No me esperaba de ver trabajos de resúmenes muy buenos, digo, lo que yo le estoy enseñando en 4 clases, yo lo tuve en 4 años. Entonces es un poco difícil reducir en 4 clases mucho, porque sería muy bueno haber tenido como una preclase sobre historia de la iglesia para que entiendan también el contexto de la mentalidad, de cómo venía trabajando la iglesia. Así que bastante bien entendido para la gran síntesis que estamos haciendo de todo esto. Obviamente que esto es bastante marcado, las constituciones del trabajo y todas estas cuestiones. Así que por lo menos veo que sí van entendiendo las cosas. Lo que sí le voy a pedir ahora es que pongan en silencio, en mute, todos los dispositivos para que nos metamos en la clase de hoy, que es un poquitito, yo creo que va a ser un poquito más clarificante por lo que vamos a entrar. Así que bueno, vamos entrando en esto. Euge, comienzo nomás, ¿verdad? ¿O necesitas decir algo antes de comenzar? No, padre, comenzá. Muchas Ok. gracias. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a discernir y gustar del mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy pasamos a trabajar la segunda parte o la segunda constitución de lo que se denomina Lumen Gentium.
que es Cristo, luz de los pueblos. Recordemos que los nombres de las constituciones llevan el nombre en latín, porque es la lengua oficial de la Iglesia Católica Romana, pero al mismo tiempo siempre el título de un documento, hasta el día de hoy sigue siendo así, refiere a cómo inicia un documento. No es que se le pone un título para. Obviamente que cuando se escribe un documento se trata de comenzar con las palabras que uno quiere, manipulantemente, para decir a qué título se le va a poner. Entonces, el título es como comienza el libro. Esto viene desde la época de Constantino. Entonces, Cristo, luz de los pueblos, se llama Lumen Gentium, luz de los pueblos, luz de la gente. Y es también una constitución dogmática. Así que ya hemos visto la parte de Verbum, ahora Lumen Gentium. Vamos a pasar al siguiente punto, que ¿qué significa Lumen Gentium? Primero, es una constitución dogmática sobre la Iglesia. ¿Qué significa constitución? Significa que es un documento de obligación de lectura para los que integramos la Iglesia. Es obligatorio. Dogmático, ¿qué significa? Que es acentuar en la fe. Estamos por trabajar sobre cosas de la fe que no se dudan. Eso significa dogma. Cuando ustedes escuchen la palabra dogmático, cuando vos escuchás la palabra o el término dogmático, es porque la Iglesia lo confirma. Es parte de la fe católica y no hay que dudar. Y sobre la Iglesia, en este caso es sobre cuestiones de la Iglesia. Este documento se lo promulga el 21 de noviembre de 1964. Voy aquí un poquito al contexto. Comienza el concilio, viene el problema con Juan XXIII, la enfermedad de Juan XXIII, se muere el Papa, se elige un nuevo Papa y viene una situación de conflictos. Entonces, estamos hablando de que este documento está en medio de una tormenta eclesial. Estamos en medio de una tormenta dificultosa porque hay bandos ya dentro de la Iglesia. Entonces, que el Papa acentúe términos concretos en este tiempo va a ser como muy jugado. Hay gente que estaba a favor, gente que estaba en contra, gente que estaba luchando en entender un poco el término de Iglesia, por dónde iba, por dónde no iba. Por eso, el término 21 de noviembre de 1964, ¿por qué les puse eso? Les puse para que tengan en cuenta ante esta situación concreta que la Iglesia estaba viviendo. La Iglesia estaba sufriendo dificultades internas. Entonces, que el Papa promulgue sobre la Iglesia, sobre situaciones de la Iglesia en ese tiempo, y bueno, es como que dice, bueno, ¿qué estamos entendiendo por Iglesia? Y uno de los documentos centrales del Concilio Vaticano II. Porque acá, ¿qué vamos a trabajar en este documento? La cuestión interna de la Iglesia. Cómo se organiza adintra la Iglesia. Entonces, la Iglesia, y aquí cito, como podrías decirle, el eje central de este documento, la Iglesia es en Cristo como un sacramento. Sacramento viene de la palabra latina sacramentum. ¿Y qué significa sacramento? Lo que se manifiesta. Entonces, cuando yo les tome el examen, ¿qué es sacramento? Respuesta de ustedes, lo que se manifiesta al mundo. Eso es sacramento. Lo que es palpable, lo que se toca, lo que mis sentidos los pueden percibir. Mis ojos los pueden ver, lo puedo oler, lo puedo tocar, lo puedo palpar, le puedo hablar. Por eso cuando usamos el término sacramento a los 7 sacramentos, porque es algo espiritual que lo puedo palpar, lo puedo tocar, lo puedo oler, lo puedo sentir. Entonces es un sacramento la Iglesia, porque lo puedo ver, lo puedo tener presente. Y por lo tanto es una unión íntima con Dios y de unidad de todo el género humano. Entonces, ¿qué es la Iglesia? Y acá viene la diferencia. No es lo mismo cuando menciono término templo de término iglesia. Término templo es para una estructura arquitectónica. Término iglesia, toda persona bautizada. Repito, templo es todo elemento arquitectónico. Iglesia es toda persona bautizada. Por eso está mal dicho decir, ya vengo, voy a la iglesia, porque no es entendido así. La Iglesia es entendido en términos de personas palpables,
son personas de carne y hueso. Personas que pueden sentir, personas que pueden percibir, personas que pueden estar. Cuando digo ya vengo, voy al templo, me estoy refiriendo al ámbito arquitectónico. Son términos que el concilio nos empieza a aclarar o a dejar en presente. Pasamos a un siguiente punto. Cuando estamos hablando de estos términos, tengo que plantearte lo que te decía reciente, tengo que hacer un resumen de la historia de la iglesia. Y vamos a entrar a ver cómo era la visión de iglesia antes del concilio. Y primero, había una imagen predominantemente jurídica e institucional. Miren, lo que les voy a decir es un poco fuerte, pero no estaba pensado que un laico, un bautizado normal, pueda ser santo. Para ser santo en la iglesia, antes del concilio y antes de este documento, tenías que sí o sí o ser cura o ser monja. Y si eras cura, no podías ser diocesano, tenías que ser religioso, porque tenías que estar alejado del mundo. Sumado a eso, estaba la visión de que sí o sí tenías que pertenecer a una institución. Si eras laico, tendrías que pertenecer a una tercera orden de franciscanos, tercera orden de mercedarios, etc. Tenías que institucionalizarte. Por eso no teníamos santos. Por ejemplo, los curas diocesanos no teníamos santo propio. El único santo propio era el cura de Ars. No podíamos tener santo propio. Por eso es novedoso un Carlo Acutis, un tipo joven que no pertenezca a una institución, a una congregación. Pero miren, tenemos santos así después del Concilio Vaticano. ¿Cómo será que en el año 2015, por primera vez en la historia, tenemos santos matrimonios, que son los papás de Santa Teresita de Lisieux, que justamente el domingo ha sido el día de ellos? Es decir, la visión era que si no pertenecías a una institución, no podías ser santo. Estaba predominantemente lo jurídico, y hasta incluso la celebración de la misa. ¿Quién celebraba la misa? No era el pueblo de Dios, era solamente el sacerdote. No había participación de los feligreses. Y con énfasis, ¿quién tenía autoridad jerárquica? El Papa y los obispos. Por eso en la liturgia se manifestaba claramente esto. Recuerden que el Papa, el primer Papa que toca pisa el suelo, es Juan 23. Acuérdense que al Papa se lo llevaba en andas, se lo llevaba alzado, no podía tocar piso, suelo. Y si el Papa tocaba el suelo, tenían que poner alfombras. No podía tocar suelo por la actitud de lo terrenal. Y un obispo no podía mostrar sus manos, tenía que andar con guantes. Pero era una visión eclesial totalmente distinta. Y los sacerdotes teníamos que andar con tonsura, teníamos que amar. Siempre digo, doy gracias a Dios que estoy en esta generación, porque si no, tendría que haberme puesto una pelela y pelarme acá y dejarme peladito acá, para demostrar a todo lo demás que yo era consagrado. Y yo no podía entrar a casas de personas pecadoras públicas. Miren el concepto que se tenía. Las monjas tenían que taparse cuando salían a la calle. Por eso el hábito antes era que, no sé si ustedes vieron que tenían como, no sé, como un tarro de helado encima y se ponían y se tapaban cuando salían a la calle, no lo podías mirar a los ojos. Los laicos no podían participar en el ámbito de la misa. Incluso no podías tocar la guitarra, no podías tocar el instrumento, y para comulgar se comulgaba de rodillas y no en caminata. Entonces, era una gran énfasis en la autoridad jerárquica. No se podía tocar al obispo, no se podía tratar al sacerdote, el papa mucho menos. Y había un menor desarrollo del papel de los laicos. Los laicos, en lo único que podían participar era en la acción católica. No estoy juzgando que antes era mejor, era una cuestión histórica. No se puede juzgar a la historia. Nunca podemos jugar en el hoy a la historia del ayer, porque eran otra mentalidad, otra visión y otra función. Entonces, es por eso que los laicos también no tenían una participación, solamente institucionalmente. ¿Y cómo institucionalmente? En la acción católica. No había otra institución.
Schoenstatt, Opus Dei, Renovación Carismática, Legión de María, todos los otros grupos institucionales es post-concilio. Pero antes del concilio laico, o pertenecía a una tercera orden de alguna espiritualidad, de alguna religiosidad, como dominicos, mercedarios, franciscanos, o Acción Católica. No había más. Y por eso había una necesidad de profundizar en el misterio de la Iglesia. Cuando el Papa Juan XXIII ve toda esta situación y dice, no, la sociedad está cambiando, la cultura está cambiando, no podemos la Iglesia seguir en una estructura de la Edad Media, no podemos seguir con el Concilio de Trento, hay que hacer un cambio. Bueno, esta es la propuesta que hace con el Lumen Gentium. Vamos al siguiente punto, Eugenio. La Iglesia es un misterio y es un sacramento. Esto es lo primero. Es un misterio revelado por Dios. Así comienza este capítulo 1. La Iglesia es un misterio revelado por Dios. Es un misterio. La Iglesia tiene una dimensión comunitaria, sacramental. Por ese mismo motivo, cuando hablamos del término de iglesia, que estamos diciendo que es un sacramento, es recordar lo que Jesús nos dijo. Donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Entonces, esto todavía es muy difícil y cuesta a muchos entender. No es necesario que pertenezcas a una institución para formar parte de la iglesia. Es tan iglesia el que solamente va a misa los domingos y vuelve a su casa. Lo que te está tratando de decir la iglesia en el Lumen Gentium es, amigo, amiga, no te institucionalices. Yo no quiero que te venga a golpear todos los días el pecho. Yo quiero que sea un buen papá, una buena mamá, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo. Eso es santificarte. No porque no pertenezca a una institución, no podés llegar a ser santo. Entonces, no significa que porque no seas de la Acción Católica, digo la Acción Católica porque en ese momento era lo único que había de actividad del laico, no porque no seas de la Acción Católica no puedes llegar a ser santo. Sí podés llegar a ser santo. Viviendo una espiritualidad en tu cotidianidad. Santificándote en el trabajo, en lo cotidiano, en lo de cada día. Que esto es lo que predica mucho el Opus Dei, porque hoy es normal, pero en ese tiempo no era entendido ese concepto. Por eso, cuando estamos planteando, dice en latín, in corpore illo vita Christi incredentes diffunditur, qui Cristo passò ad quel glorificato per sacramenta arcano ac reali modo uniuntur. En este cuerpo, la vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen a Cristo, muerto y glorificado por medio de los sacramentos, de una manera misteriosa y real. Te lo traduzco al tucumano básico, al castellano básico. Cristo se hace presente en todos. Vos has recibido el bautismo, sos cristiano. No sos cristiano VIP, cristiano de primera clase, cristiano de segunda, cristiano business, cristiano que va a la fila 21, 22. No. Todos hemos sido redimidos por Jesús y por lo tanto formás parte de la iglesia. Y eso es lo que te está tratando de decir este camino de la iglesia. Recordemos que antes de este Concilio Vaticano II, los que eran cristianos comprometidos iban con un brazalete para identificarse del que no era cristiano comprometido. Se iba con la ropa dominguera, la ropa que solamente se usaba para la misa del domingo. Miren cómo iba haciéndose estos procesos de los cambios eclesiales y ser un signo y instrumento de unidad. Y ahí nace el amor de Cristo, es decir, ¿por qué no puede haber cristiano de primera clase, de segunda? Porque todos hemos sido redimidos de la misma manera. Todos hemos sido llamados a la santidad. Todos de distintas maneras, de distintas funciones, desde nuestro eje, desde nuestra realidad, desde nuestra función. Claro, para muchos hoy le puede parecer extraño, llamativo o hasta incluso anormal. Ya nosotros lo vemos normal, que Dios te invita a que te santifiques en tu cotidianidad. Aquí mismo, en este curso puede pasar. Hay mucha gente que no participa en ningún grupo y se ha metido para estudiar, para aprender. Pasamos al siguiente punto para no detener tanto. Ahora, ¿a qué va a plantear la iglesia? Va a decir, y aquí me centro en lo que dice el Lumen Gentium número 8, la iglesia es al mismo tiempo comunidad terrena
y cuerpo místico de Cristo. ¿Por qué dice esto este documento? Lo voy a resumir así. ¿Cuál era la mentalidad? Cuanto más cerca del mundo estás, menos posibilidad de ser santo tenés. Cuanto más alejado del mundo estás, más posibilidad de santo podés ser. ¿Se entiende ese concepto? Bueno, por eso los monjes y las monjas pueden ser santos, porque están alejados. Las órdenes religiosas, los conventos que están en una ciudad, pero están en un convento encerrados, pueden ser santos, porque dentro del mundo están aislados. Pero el que está metido en el mundo, el cura diocesano, el párroco, el laico, está mundanizado. Como está mundanizado, no puede ser santo. Imagínate este punto número 8. La iglesia es al mismo tiempo comunidad terrena y cuerpo místico de Cristo. Está diciendo, el concilio está diciendo, muchachos, la iglesia está en la tierra, por lo tanto es mundana. ¿Te imaginas cómo ha choqueado este término? Es como que está diciendo, ¿cómo? Ahora me estás diciendo, después de 500 años que tengo que meterme en el mundo, cuando durante 500 años me ha dicho que cuanto más alejado del mundo esté, mejor. Por eso venía el término, sos un mundano, contrapartida a que sos un santo. Este es santo, Padre, este es mundano. Lo que te dice el concilio es que en el mundo estamos, y la iglesia se santifica en el mundo. Por eso después del concilio se empezaron a santificar, a canonizar personas que estaban en el mundo. Hoy es normal. Pues imagínate, antes del concilio Vaticano II era imposible canonizar a Carlo Acutis. ¿Cómo? ¿Carlo Acutis santo? Estando en el mundo y encima estando en las redes sociales donde está todo lo mundano. Mira cómo cambiaron los conceptos. Y por ese mismo motivo entra esta dimensión divina. La iglesia sigue siendo divina. Hay algo sagrado. Por eso entro en el contexto. Estamos hablando de la década del 60. Comienza a aparecer el comunismo. La palabra o el término pueblo era como una mala palabra en esos tiempos. Porque una persona que diga pueblo está casi comparándose con un comunismo. Los que somos argentinos se acordarán la famosa canción, dada al pueblo lo que es del pueblo, aquel pueblo que nos unió. Es decir, era muy complejo. Entonces, ahí el concilio al toque dice, esperen, la iglesia también es divina. Nosotros no somos comunistas. Decimos que el mundo está para santificarse, que en el mundo se puede santificar y que hay algo divino, que es Jesucristo. Lo que mantiene a la iglesia es algo divino. No puede subsistir una institución más de 2000 años si no hay algo divino, si no hay algo sagrado. Por lo tanto, si hay algo divino y algo sagrado es porque Dios está en esta institución. Y es Jesucristo. Por eso todo tiene que terminar en la Eucaristía. Todo. Y somos un cuerpo místico de Cristo. ¿Y qué significa que somos cuerpo místico de Cristo? Y en nosotros, y junto a nosotros, está Jesús en distintas funciones. Ya me voy a detener un poco a explicar más cuando hablemos de la parte jerárquica, pero gracias a este punto surgen los movimientos laicales. Gracias a este punto, la iglesia se abre y dice, pueden abrirse movimientos laicales. ¿Qué significa movimientos laicales? Que nos podemos juntar un grupo de laicos y hacer nuestra propia espiritualidad, sin necesidad de depender de un sacerdote. Y sin necesidad de que nosotros, los que integremos ese grupo, seamos sacerdotes. Sin necesidad de que seamos consagrados. Y aparece el término pueblo peregrino. Es decir, estamos peregrinando. ¿Y saben qué es lo novedoso de esto? Y gracias a esto, ¿saben qué surge? Que cuando vamos a comulgar, vamos en fila. Antes, si ustedes van a unas iglesias antiguas, van a ver que está el altar, y cuando baja la escalinata del altar, hay como una franja. Habitualmente son de mármol o de madera, porque la gente iba y se arrodillaba, y el cura iba de derecha a izquierda dando la comunión. Cuando se usa el planteo de que somos un pueblo peregrino, la propuesta litúrgica, ¿cuál es?
que vayamos en procesión, porque vamos en peregrinación a recibir a Jesús Eucaristía. Así como peregrinamos hacia el cielo, caminando hacia el cielo, vamos caminando hacia Jesús Eucaristía. Por eso, después del concilio, se usa este término, ir a comulgar en peregrinación. Se sacan esas cosas y ahora vamos en peregrinación. Entonces ahora, cuando ustedes vayan a misa, van a decir, mira, de aquí viene que voy en peregrinación a comulgar. Voy a comulgar en peregrinación. Soy un peregrino. Eso cambia con aquí. Seguimos al siguiente punto. Espero que vayan entendiendo muchas cosas de la liturgia, porque la liturgia es un efecto o es un fruto de la teología que el concilio presenta. Y esto es uno de los elementos fragmentales que presenta. Y ahí te presento el segundo punto que te vas a dar cuenta en la liturgia. Dios se reúne en un pueblo. Y vos me decís, ¿y qué tiene que ver con la misa? Antes del concilio, la misa presidía y la celebraba solamente el sacerdote. Ustedes no participaban de la misa, ni siquiera estaban en el ámbito de la misa. Eran personas que estaban out. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Pasaba algo muy concreto y muy simple. ¿Qué es lo que pasaba? La gente se tenía que poner a rezar el rosario o llevar su librito de oraciones. De ahí viene que cuando ustedes hacían la primera comunión, tenías que entrar en procesión con tu librito y con un rosario. ¿Y por qué viene eso? Porque el que no sabía leer y escribir tenía que ponerse a rezar el rosario. Y el que sabía leer y escribir seguía la misa con el librito que te daba la traducción al castellano, de lo que el sacerdote hablaba en latín. Es de ahí que viene el famoso término misalito, era tu misa. Pero después del concilio, es Dios que se reúne con su pueblo. Entonces ahí viene un feedback. El Señor esté con ustedes. El pueblo responde y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado lo que es el Señor. Demos gracias al Señor. Es justo y necesario. Es decir, comienza una relación porque Dios está en mí y Dios está en ustedes. Por eso, está mal dicho cuando uno escucha en un guión de misa que dicen, nos ponemos de pie para recibir al celebrante. Es un error, porque ahora sería el término. Antes del concilio estaba bien, después del concilio estaría mal, porque ahora el término es, nos ponemos de pie para recibir a quien preside la celebración. Yo lo presido en nombre de Cristo, pero ¿quién celebra la misa? Todos. Ustedes y yo. Yo guío, yo presido, yo entono. Yo soy el maestro de ceremonia, pero quien lo hace somos todos nosotros. Por eso Cristo es cabeza. Y ahí entra este término, cabeza. Es Cristo quien guía el proceso de todos nosotros. Y al mismo tiempo es que todos participan y somos unidos en la diversidad. Gracias al punto número 11, nos recuerda que todos tenemos a Cristo. Yo tengo un sacerdocio ministerial, ustedes tienen un sacerdocio común. Por eso, gracias a esto, aparecen las nuevas congregaciones, que se va a usar el término nuevas instituciones. Voy a hacerlo muy rapidito. Están las órdenes religiosas, que son las más antiguas, benedictinos, franciscanos, dominicos. Después vienen las congregaciones, que son después de la Revolución Francesa, que es, por ejemplo, los salesianos. Y después vienen las instituciones o vida consagrada, que son los que vienen después del Concilio Vaticano II. Pasamos al siguiente punto. Ustedes recordarán, los que han trabajado con el discurso de Juan 23, que el planteo que va a hacer es una iglesia abierta a todos. Se acordarán del Papa Francisco, todos, todos, todos. El Papa León XIV en su catequesis va a decir, la iglesia es un pueblo en el que conviven en la fuerza de la fe mujeres y hombres de distintas nacionalidades, lenguas o culturas.
Pero aquí, cuando habla de la Iglesia Universal, yo no sé si ustedes se acordarán, yo no nací, pero leí el misal antiguo, y el Viernes Santo, cuando habla de los judíos, dice, roguemos por los pérfidos judíos. Un término fuerte. ¿Se acuerdan la famosa terminología? Creo en Dios espero. Amo a Dios mi Redentor. Amo a la Iglesia de Cristo, sin la cual no hay salvación. Entonces, no hay salvación para aquellos que no están en la Iglesia de Cristo. Y aquí viene un término que se entiende por iglesia. El término iglesia es todo aquel que cree en Jesús. Y aquí abre un espacio a los que son de otras rituales, otras actividades ritualísticas. Maronitas, melquitas, antioquenos, coptos. Recordemos que no había diálogo. Por eso se abre un gran paso a una relación con todos los hermanos ortodoxos, gracias al Concilio Vaticano II. Antes era inaudito ver al Papa con un patriarca ortodoxo. Hoy para nosotros ya es casi normal, pero recién están pasando 57 años de eso. Antes era imposible, porque nosotros, los católicos apostólicos romanos, consideramos que los coptos, los griegos, no podían salvarse. Y de ahí viene el término católico. Y ahí digo el punto número 15. La Iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos, a causa del bautismo. Y aquí viene la bomba. Aunque no profesen la fe en su integridad o no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Son muchos, en efecto, los que veneran la Sagrada Escritura como norma de fe y de vida, y manifiestan un amor sincero por la religión. Creen con amor en Dios Padre Todopoderoso y en el Hijo del Dios Salvador, y están marcados por el bautismo, por el que están unidos a Cristo, e incluso reconocen y reciben en sus propias iglesias o comunidades eclesiales otros sacramentos. Algunos de ellos tienen también el episcopado, celebran la Sagrada Eucaristía y fomenta la devoción a la Virgen Madre de Dios. Está loco lo que está diciendo acá. Te está diciendo, hey, son cristianos, incluso los que no profesen la fe en su integridad. Señor, ¿quiere que vayamos a mandar a callar a aquellos que hemos escuchado que predican en tu nombre, pero no son de nosotros? ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? Déjenlos, porque si no están con nosotros, estarán contra nosotros. Y en el número 16 habla de los no cristianos, habla de los evangélicos. Los que todavía no han recibido el evangelio también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. En primer lugar, sin duda, está aquel pueblo al que se le dieron la alianza y las promesas, y del que nació Cristo según la carne. Esto es interesante, porque dice, miren lo que va a decir en el punto número 16. La Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que hay en ellos, como una preparación al Evangelio. ¡Qué loco! Está diciendo que aquellos que no creen, hay algo divino en su corazón y que también lo tenemos que acoger como parte de la Iglesia. Por eso, me vuela la cabeza cuando me pongo a pensar en esto, me vuela la cabeza, porque claro, estoy rezando por todos, incluso por aquellos que no creen o que todavía no saben que son iglesia y que son parte de esta iglesia. Ya son iglesias sin que ellos lo sepan. Y lo tengo que asumir y aceptar y alentar a que se recuerden que son iglesia porque están conmigo. Vuelvo a repetirte. Punto número 16 de Lumen Gentium. La iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que hay en ellos, como una preparación al Evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que puedan tener finalmente vida. Pero muchas veces los hombres, engañados por el maligno, se pusieron a razonar como personas vacías y cambiaron el Dios verdadero
por un ídolo falso, sirviendo a las criaturas en vez del Creador. Otras veces, viviendo y muriendo sin Dios en este mundo. Están expuestos a la desesperación más radical. Por eso, la Iglesia pone todo su cuidado en favorecer las misiones para promover la gloria de Dios y la salvación de todos estos, recordando el mandamiento del Señor: predicad el Evangelio a todos los hombres. ¡Wow! Tarea tuya y mía es anunciarles que son iglesia, es anunciarles que están dentro de nosotros. Por eso hasta rezamos y decimos: socorre especialmente a las más necesitadas. Cuando usamos el misal, cuando estamos en la misa, recuerden lo que decimos: acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo tal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. ¿Qué estamos diciendo? Que aquellos que ni siquiera han sabido que son iglesia, admitilo por tu misericordia. No me quiero detener tanto porque se me vuela la cabeza y miren cómo se te empieza a caer toda la estructura. Así que les dejo el número 16 para que lo mediten. Por eso es el término de sentirte iglesia misionera. Iglesia misionera. Y miren lo que dice en el punto número 17. Como misionera, se siente impulsada por el Espíritu Santo a colaborar a que se lleve a cabo el plan de Dios que constituyó a Cristo principio de salvación para todo el mundo. Y me voy solamente, me gustaría seguir más, pero no puedo por el tiempo, pero dice: todos los discípulos de Cristo han recibido el encargo de extender la fe según sus posibilidades. Pero, aunque cualquier creyente puede bautizar, sin embargo es propio del sacerdote consumar la construcción del cuerpo con el sacrificio de la Eucaristía. De esta manera la Iglesia ora y trabaja al mismo tiempo para que la totalidad del mundo se transforme en pueblo de Dios. Te está diciendo incluso que sin ser cura, monja, tenés que salir a bautizar, a evangelizar. Y sí, la Iglesia te está diciendo: si hay un caso extremo, bautiza vos. Por eso hasta el día de hoy, después del concilio, se le enseña a las enfermeras de los hospitales que si hay un bebé en riesgo de muerte, que ella lo bautice. Para que recuerde su poder laical. Vos, como laico, como bautizado, ya tenés un poder, el poder de llevar el Espíritu Santo. Pasamos al siguiente punto, que aquí ya se viene un poquito más difícil: el sacerdocio común de los fieles. Él va a decir que todos formamos el pueblo de Dios, pero el bautismo, existen 4 tipos de bautismos. El bautismo ordinario, que es el que todos conocemos; el bautismo extraordinario o de socorro, que todo bautizado puede darlo cuando una persona está en peligro de muerte; el bautismo de deseo, cuando hay un bebé en la panza de la mamá y no va a nacer, o posiblemente no nazca, o porque los padres no sean católicos, pero yo tengo el deseo de que esa persona conozca a Jesús; y el bautismo de martirio, las personas que sin haber sido bautizadas confiesan que Jesús es el Señor y los matan, que esto es el caso de Medio Oriente. La confirmación, aquí aparece un cambio, porque el concilio, antes del Concilio Vaticano II, uno se bautizaba, hacía la confirmación y después recibía la comunión. Aquí da autoridad a que los obispos en sus diócesis puedan dar primero la comunión y después la confirmación. Aquí viene un proceso de lo pastoral. Hay algunos que dan la confirmación cuando los chicos son chicos, entre 8, 9 o 10 años, porque tienen miedo de que no reciban este sacramento cuando se hagan grandes. Hay otros que confirman cuando tienen 17, 18 para que tengan conciencia. Esa es la decisión del obispo en cada lugar. Las dos son válidas. Pero la Iglesia, ¿qué te está diciendo? El objetivo siempre de la Iglesia va a ser que toda persona tenga los 7 sacramentos, los sacramentos de iniciación cristiana, perdón.
¿Y cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana? Bautismo, comunión y confirmación. Y es esa la misión compartida. Por ese mismo motivo, es el proceso de que tiene que asumir toda persona en tratar de recibir los 3 sacramentos de iniciación cristiana y manejar el sacerdocio común. Todos somos mediadores, todos somos intercesores a través de la oración. Es como que el Concilio Vaticano II dice, ¿cuál es el sacramento más importante? Y uno podría decir el sacerdocio. No, el bautismo, porque te hace hijo de Dios. Por supuesto que tenemos que seguir trabajando en esto, porque mucha gente recurre al sacramento del bautismo no por una convicción, sino por una tradición. Pasamos al siguiente punto. La misión profética del pueblo de Dios, va a decir el Papa León, cada persona bautizada es un sujeto activo de evangelización. Dar testimonio, evangelizar, recordar el sentido de la fe y los carismas. Voy a tratar de hacer una síntesis de la síntesis de la síntesis. Dentro de la iglesia, y préstenme atención bien en esto, para que más o menos ustedes me entiendan en los que están tomando apuntes. Dentro de la iglesia, podríamos decir así, está dividida en 2. Vuelvo a repetirte, la iglesia está dividida en 2. Está lo clerical y está lo laical. Te vuelvo a repetir, la iglesia está dividida en 2. Está lo clerical y está lo laical. Dentro de lo clerical, o que divide una de lo otro, es el sacramento del orden sagrado. ¿Qué divide lo clerical de lo laical? El orden sagrado. El clérigo significa que tiene el orden, que tiene el sacramento del sacerdocio. El laico significa que no tiene el sacramento del sacerdocio. Voy despacio para que me vayan entendiendo. Vamos bien en esta primera parte. ¿En cuántas partes está dividida la iglesia? En 2. Clerical, laical. Voy a lo clerical. Dentro de lo clerical está dividido en 3. Está el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Repito, diaconado, presbiterado, episcopado. Dentro del diaconado está dividido en 2. Toda esta estructura es Concilio Vaticano. Está dividido en 2. Está el diácono transitorio y el diácono permanente. El diácono transitorio es aquel que está formándose y preparándose para ser sacerdote. Es decir, para ser presbítero. El Código de Derecho Canónico establece que tiene que mínimamente durar 6 meses. Mínimamente. El diácono puede dar el sacramento del bautismo, del matrimonio, puede bendecir, pero no puede consagrar y no puede absorber. No puede absolver los pecados. No puede dar el sacramento de la confesión y puede dar la consagración. Dentro de ese diácono transitorio también está el diácono permanente. Es lo nuevo de este concilio. ¿Y qué es el diácono permanente? Que puede ser una persona soltera o casada, que puede ser ordenado o ordenado en sí diácono, pero no tiene intención de ser presbítero, no tiene intención de ser sacerdote. Ese diácono permanente, las conferencias episcopales decidieron en muchas que tiene que tener 3 condiciones. Que la esposa, si es casado, autorice por escrito que su esposo sea diácono. Segundo, que tienen que tener más de 10 años de casados. Y tercero, que tenga subsistencia propia, que tenga su propio trabajo y subsista por su propio trabajo. La iglesia no lo mantiene. Entonces, teniendo en claro estos 3 puntos, puede ser diácono permanente. ¿Y por qué tiene que tener autorización de la esposa?
porque ya depende los fines de semana del obispo. Y si el obispo le da o le asigna una parroquia, tiene que ir a atender esa parroquia. Es por ese mismo motivo, ya el Papa discerniendo que el laico tiene que tomar una función, que se asigna este diaconado, el diaconado permanente. Que esto viene de los primeros siglos. Los primeros siglos también nos hablan de que existían diáconos. Ahora, si queda viudo o si es soltero, puede llegar a ser presbítero, puede llegar a ser sacerdote. Eso en cuanto a diácono. En cuanto a presbítero, tenemos el católico apostólico romano latino, que se exige que sea célibe, que tenga celibato, y puede administrar casi todos los sacramentos, menos el orden sagrado y menos la confirmación, a excepto que el obispo, por una causa X, le entregue la misión de dar la confirmación, le delegue. Y el católico apostólico, que no es latino, puede ser casado. Esto es para el caso de los católicos libaneses o los católicos melquitas que pertenecen a otro rito. Y después está el episcopal, que es para los obispos. Estos obispos sí o sí tienen que ser solteros, célibes, tanto en el mundo oriental como en el mundo occidental, y tienen la plenitud del sacerdocio. Ellos pueden dar los 7 sacramentos. Por eso cuando un obispo celebra una misa solemne, tiene que tener 7 velas encendidas en el altar, símbolo y signo de que están los 7 sacramentos presentes allí. Él tiene la plenitud del sacerdocio. Todo esto es el clerical. Ahora paso al laical. ¿Se acuerdan? Yo les decía que la iglesia está dividida en 2. Lo clerical, lo laical. Ahora paso al laical, que son aquellos que no tienen el sacramento del orden. Dentro del laical podemos tener monjes, monjas, que son personas que hicieron votos, castidad, pobreza y obediencia, y siguen una regla. Siguen una regla. Esa regla cumplen con la regla que el fundador les dio. Si es la regla de San Benito, será benedictino. Si es la regla de San Francisco, serán franciscanos. Y así sucesivamente. Esos son monjes, monjas. Después vienen religiosos, religiosas, que no es lo mismo. El monje o la monja viven una vida de claustro, no salen. Por eso está mal dicho cuando uno dice en el colegio, ay, es que acá en el colegio está esta monja desgraciada. No, si es monja no está en un colegio, está en un monasterio, está distanciado, está alejado. Miren cómo los términos cambian. Religioso, religiosa es para el que vive en un convento y que tiene un carisma de servicio en la sociedad. El franciscano, el dominico que enseña en una universidad, el franciscano que está en un lugar pobre, haciendo su misión. Eso es propiamente un religioso. Después, con este concilio, va a decir, aparecen instituciones, laicos, que también hacen voto de castidad por eso, pero que tienen nuevos carismas. El Espíritu Santo sopla de manera distinta y surgen nuevos fundadores, y surgen nuevos carismas, y surgen nuevas funciones dentro de la iglesia, que no es ni un monasterio ni una congregación, son institutos. Y esos institutos vienen a traer un frescor dentro de la iglesia. Y dentro de esos institutos puede haber religiosos que se usen hábitos, pero también pueden haber matrimonios, pero también pueden haber laicos, es decir, puede haber una variedad. Incluso sacerdotes que pertenezcan a ese instituto. Por ejemplo, Fasta, Schoenstatt, las hermanas de los corazones traspasados. Hay un montón, porque hay carismas nuevos. La iglesia dice, hay carismas nuevos, el Espíritu Santo está soplando. Así que acojamos. Así que todo esto es producto del concilio. Gente nueva, con hábitos nuevos, con hábitos distintos, pero incluso con convivencias. Y ahí aparecen después, yo te dije monjes, monjas, religiosos, religiosas, institutos, y ahora aparece un nuevo término, laicos consagrados. Personas que juran castidad, pobreza y obediencia,
pero que pueden ser docentes universitarios, puede ser un barrendero, puede ser una señora que iba sola en su casa, un señor que iba solo en su casa, y vive en su casa, en su hogar, y hace su vida cotidiana, sin necesidad de casarse, sin estar en un convento, en una congregación, cumple un carisma, cumple una función, pero en su casa. Y jura obediencia al obispo, y cumple una misión ante el obispo, pero es laico consagrado. Consagra su vida, es soltero, consagra su vida, hace el voto de castidad, por eso es, pero es un profesional y hace su vida cotidiana. Ese es el término laico consagrado. Y aparecen institutos que te acogen con el carisma. Entonces hay gente que es laica consagrada, jesuita, sigue la espiritualidad de los jesuitas, pero consagra su vida. Y es una persona común y corriente, capaz que ni te das cuenta. Porque el objetivo es estar metido en el mundo sin ser del mundo. Entonces, entra el término de los carismas, que es importantísimo. Para terminar, vuelvo a repetirte, está dividido en dos: clerical, laical, y después de esto, de los clericales, están los clérigos ortodoxos, perdón, los clérigos religiosos, los clérigos diocesanos. Los clérigos religiosos son los que son sacerdotes, pero que cumplen un carisma dentro de la iglesia. Por ejemplo, si yo quiero dedicarme a la vida universitaria, me haré dominico. Si yo quiero dedicarme a los pobres, me haré franciscano. Si yo quiero dedicarme a los colegios, y me haré salesiano. Y si quiero dedicarme a la música, me haré de los corazones traspasados. Y si quiero dedicarme a la medicina, me haré sacerdote Camilo. Eso es sacerdote religioso, cumple un carisma concreto. El sacerdote diocesano es el que está en una parroquia y que puede tocar muchos carismas. Yo soy diocesano, doy clase en la universidad de los dominicos, tengo una parroquia, estoy en un colegio, tengo un poco de todo. Eso es diocesano. El religioso cumple una regla, yo no cumplo una regla. El religioso vive en una comunidad, yo no vivo en una comunidad, puedo vivir solo. El religioso tiene un superior, el diocesano como único superior tiene al obispo. Y eso cambia. Vamos al siguiente punto. Dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia está el fundamento apostólico. Y aquí entra el Papa, ¿sí? El Papa es la autoridad máxima de la Iglesia Católica. Él es el obispo de Roma, ¿sí? Es la autoridad universal. Es, que se me entienda bien este término, representativo, porque es decir, es obispo, como cualquier otro obispo, solamente que él es el obispo universal. En él se gesta la unidad de la Iglesia. Por eso se fundamenta la apostolicidad. Y de ahí viene la sucesión apostólica. Es decir, por eso cuando se ordena un obispo, tiene que tener el mandato y el decreto del Papa. Por eso para nosotros, el cardenal Newman, para nosotros es muy importante este santo, porque él hizo sucesión apostólica desde los 12 apóstoles hasta el último obispo ordenado. Todo eso está registrado. Por eso para nosotros es muy importante la sucesión apostólica. De ahí viene la diferencia entre una secta y un cisma. Una secta es algo ajeno a la Iglesia Católica que puede creer en nosotros, en lo mismo que creemos nosotros. Como no. Eso es una secta. Un cisma es porque hay un obispo con sucesión apostólica que se quiere separar de la Iglesia. Pero hay una sucesión apostólica. Por eso la Iglesia va a buscar volver a acoger, porque tenemos el miedo de que esa sucesión apostólica haga una iglesia paralela, que es un poco el problema que estamos teniendo ahora con los lefebristas. ¿Por qué estamos preocupados con los lefebristas? Porque es un cisma. ¿Por qué? Porque esos obispos tienen sucesión apostólica. Y por lo tanto, es el camino del servicio y de la unidad. El Papa nos muestra el carisma del servicio y de la unidad. Por eso para nosotros el Papa es algo importante. Y el Concilio Vaticano II va a decir, el Papa no se equivoca en nada, eso se llama infalibilidad, no se equivoca en nada en cuanto a fe y costumbres.
Te lo hago muy simple. El Papa dijo que Messi es mejor que Maradona. Yo como católico, ¿tengo que creer eso? No, porque no está en cuanto a fe y costumbre. El Papa dijo que la Virgen María murió un sábado a las 9 de la mañana. ¿Tengo que creer en eso? Sí, porque está dentro de fe y costumbre. Todo en cuanto entra de fe y costumbre, lo tengo que asentir porque es el Papa. Ahora, todo lo que es ajeno a fe y costumbre moral de la Iglesia Católica, puedo disentir y no estoy pecando. En referencia al Papa me refiero, ¿no? Vamos al siguiente punto. Este tema es un poco difícil para que se me entienda, pero bueno, vamos a ver. Espero que Monseñor Barba no me derrete por estas cosas, pero bueno, vamos a ver. Es muy difícil explicar en un minuto todo, pero bueno. ¿Qué significa un obispo? El obispo tiene autonomía en su diócesis. Vuelvo a repetirte. Cada obispo tiene autonomía en su diócesis. Yo soy sacerdote de Tucumán. Pero si yo quiero ir a Catamarca para celebrar una misa, tengo que pedirle permiso al obispo de Catamarca. Y si el obispo de Catamarca no me da permiso para celebrar misa, no puedo celebrar misa. Por más de que mi obispo me haya autorizado. Por más de que mi obispo mande una carta al obispo de Catamarca y le diga, Luis Asano es sacerdote en Tucumán. El obispo de Catamarca puede decir, me parece muy bien, pero yo acá en Catamarca no lo quiero. Cada obispo es autónomo. Por eso, si por ejemplo la otra vez me pidieron que vaya a hacer un casamiento en Salta de unos amigos, tuve que escribirle a mi obispo para que me haga una carta diciendo que soy sacerdote, y el obispo, le presenté eso al obispo de Salta, y el obispo de Salta dijo, bueno, te autorizo a que celebres el casamiento. Como también podría haber dicho, no. Cada obispo es autónomo en su diócesis. Él tiene potestad absoluta. ¿Qué dice el concilio? Que exista un colegio, que es lo que nosotros conocemos como las conferencias episcopales. Pero las conferencias episcopales son conferencias que sugieren, no son ejecutivas. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal Argentina dijo en el año 90, esto es un tema un poco conflictivo, pero bueno, lo voy a tratar de presentar así muy sutilmente. La Conferencia Episcopal en el 90 dijo, me da pena, pero bueno, lo tendré que decir. Vos cualquier cosa, Eugenia, me decís cuando yo llegue a San Luis, padre, no entre. Pero bueno, en el 90 dijo, puede comulgarse de 3 maneras. La Conferencia Episcopal de Argentina. En Argentina se puede comulgar de 3 maneras. En la boca, en la mano, de rodillas. Puedo ir, hacer la fila, comulgar en la boca, amén. Puedo comulgar en la mano, amén. Puedo arrodillarme, abrir la boca y que me den de rodillas. A 3. Sugiriente. La Conferencia Episcopal Argentina estableció eso. Un obispo de Argentina, cuando se sacó eso, no voy a dar el de dónde, un obispo de Argentina dijo, bueno, perfecto, pero aquí en mi diócesis, en esta provincia, no. Acá en esta provincia, de rodillas. ¿Listo? Porque en la diócesis manda el obispo, por más de que la conferencia emitió, porque la colegialidad es sugiriente y es comunión con el Papa, es un servicio pastoral, es continuidad apostólica, pero el obispo es de autoridad. Entonces, obviamente que el Papa Benedicto y el Papa Francisco han insistido en darle un poder a la colegialidad, pero miren, esto comienza recién en 1964, entonces es todo un camino. Por eso hoy se habla del sínodo, de tomar decisiones de manera sinodal, pero ha habido obispos que han dicho, yo no quiero eso. Yo en mi diócesis mando yo. Acá, voy a usar un término tucumano, acá el macho de la gata soy yo. Yo soy el que decido y punto. Bueno, hoy lo que se busca es que todo el país decida, es decir, todos los obispos de un país decidan en conjunto y haya como una cuestión más unificada. Pero bueno, es un proceso que se va haciendo, ¿no? Cada obispo toma su decisión en sí. Por eso cada obispo tiene su propia decisión. El obispo en el lugar
toma las normativas y toma las decisiones. Si el obispo en tal lugar dice, no quiero que se haga tal cosa, en cuanto a fe y costumbre, listo. El obispo es la autoridad máxima en ese lugar territorial. Existen 4 tipos de obispos. 4 tipos de obispos. Primero, el obispo territorial, que está dentro de un territorio. Por ejemplo, yo estoy en Tucumán. Dentro de la jurisdicción de la arquidiócesis de Tucumán, quien toma la decisión es mi obispo. Si voy a otro lugar ajeno, territorial, tengo que pedir permiso a ese otro obispo. Segundo, el obispo de ordinariato castrense. ¿Quién es el obispo de ordinariato castrense? Para todos aquellos que pertenecen al servicio militar, Fuerzas Armadas, militares, naval, aéreo. Por lo tanto, yo estoy en Tucumán, pero soy del ejército, no es mi obispo Carlos Sánchez. Si yo estoy en San Luis viviendo y soy del ejército naval, de la parte naval, no es mi obispo Barba. Territorialmente sí, pero a quien yo responderé es a Monseñor Olivera, que es el obispo del ordinariato castrense. Ahí ya estamos empezando a entrar en despiole, ¿no? Espero que me vayan entendiendo. Bueno, ese es el obispo del ordinariato castrense. Después viene el tercer tipo de obispo, el obispo por rito. ¿Y cuál es el obispo por rito? Póngale que yo me llamo Luis Karim Habib. Póngale que ese es mi nombre y mi apellido. Luis Karim Habib. Estoy en la provincia de San Luis, pero mi apellido es Habib. Pertenezco a la comunidad maronita, porque vengo de abuelos de Líbano. Han venido del Líbano a Tucumán o a San Luis. Entonces, está el obispo del rito libanés. Y están los sacerdotes propios del rito libanés. Yo tengo un compañero, pobrecito, mi compañero de curso, que es Fernando Yapur. Cuando íbamos a ordenar sacerdote, cayó el obispo a mi diócesis, el obispo del rito maronita, y dijo, ¡Ey! Están por ordenar un Yapur. Por la sangre, ese es libanés. Tiene que ser de nosotros. Entonces él dijo, bueno, miren, si es verdad, soy de apellido libanés, mi abuelo viene del Líbano, pero yo decido pertenecer al rito romano. Entonces hizo un escrito desvinculándose y pertenece al rito romano, pero también puede ser birritual, puede pertenecer a los 2 ritos y pedir permiso a los 2 obispos para pertenecer a un rito y al otro. Hemos visto obispo territorial, hemos visto obispo de ordinariato castrense, del ejército, hemos visto obispo de ritos, y el cuarto, obispo de prelatura personal. Y hasta ahora existía, ya desde Francisco no existe, hasta ahora el único que existía era el Opus Dei, que es personal, que es cuando yo escribo una carta al prelado, al obispo del Opus en este caso, y que me acepte. Y ese obispo está en Roma. Pero el Papa Francisco sacó eso y ahora solamente el superior es sacerdote. Es prelado personal, pero ya no cumple la función de obispo. Eso lo sacó Francisco. Pero ese es el cuarto tipo de obispo, de una prelatura personal. Vamos al siguiente punto. Mil disculpas que hoy me estoy excediendo de tiempo. La vocación de los laicos. Igual dignidad bautismal. Por eso aquí es donde surge el término ministro extraordinario, porque está fuera del ordinario, de la comunión. Se usa el ejemplo de San Tarcisio. Ese santo, un jovencito que le llevaba la comunión a las personas que iban a morir en el Coliseo, que lo iban a matar, y él llevaba escondido la Eucaristía. Porque el bautismo te da la dignidad de tener a Jesús. Muchos dicen, pero padre, ¿cómo voy a tener yo con mis manos indignas a Jesús? Miren, la comunión se daba en la mano hasta el siglo XVI. En el siglo XVI recién cambia a darse en la boca. Y es más, hay gente que me dice, ay padre, pero que mis manos son pecadoras. Y yo siempre digo, ¿y qué es más pecador? ¿Las manos o la lengua? Hay gente que tiene una lengua que no tiene el don de lenguas, pero tiene una lengua que parece un don.
Entonces, ahí aparece el tema de la vocación propia del laico. Y ahí dice Lumen Gentium, es común la dignidad de los miembros que deriva de su regeneración en Cristo. Vos sos tan digno como yo de tener a Jesús. Por eso es tan lindo en Colombia o en cierta parte de Centroamérica que los papás le dan la bendición a su hijo antes de acostarse a dormir. Y por eso aparece el tema de evangelizar el mundo, santificar las realidades temporales en lo cotidiano. Por eso me encanta ver hoy a Pablo Martínez, que siendo casado con una hija, que usa las redes sociales para evangelizar y hacer una prédica del evangelio. Por eso me encanta cuando puedo ver a personas como ustedes que se pueden formar y que después pueden dar enseñanza del ámbito de la iglesia. Por eso me encanta ver que ustedes pueden incluso dar una charla en un retiro espiritual, porque gracias a este concilio, ahí comienza a aparecer Concilio de Cristiandad, Eslabón, Puente, Emaús, todos los grupos de retiro espirituales de impacto surgen aquí. Por eso, los que dan el retiro son laicos. Por eso, en los retiros espirituales, la única charla que da el sacerdote es la del sacramento de la confesión, porque es lo que es propio de él. Pero la mayoría de las charlas los dan los laicos, porque son ellos los que santifican. Espero que se vaya entendiendo. Miren cómo todo esto comienza a dar el cambio en la década del 60. Pasamos al siguiente punto. Y aquí entra esto de la llamada universal a la santidad. Todos están llamados a la santidad. No solo el sacerdote, no solo el religioso. La santidad transforma la vida y en diversas vocaciones, en el carisma que vos has asumido y has elegido. En esto tengo que reconocer a Monseñor Álvaro de Portillo, que era el compañero de San José María, porque él es el que hizo esta parte de la importancia y de la implicancia de decir la santidad es para todos. La santidad es de todos y para todos. Y es seguir el Evangelio, el anuncio del Evangelio. Y por ese mismo motivo, la santidad transforma la vida cotidiana. No hay que hacer cosas extraordinarias, sino que de lo ordinario, llevarlo a lo extraordinario. Esa es la propuesta. Pasamos al siguiente punto, que es la Madre de Dios, la Virgen Santísima. Porque la Madre de Dios, la Virgen no era sacerdote, pero siguió el anuncio de Jesús. Por eso aparece este término en la Sagrada Escritura, la Anunciación, la Santísima Virgen María como acompañante en el misterio, modelo e imagen de la Iglesia. Por eso aparece el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, una mujer revestida de sol, y ahí la pueden ver a la imagen, revestida de sol, con la luna bajo sus pies. Ahí ustedes pueden ver la imagen de la luna menguante, y con 12 estrellas. Ahí en ese capítulo 12 del libro del Apocalipsis, muchos le hemos interpretado a la Virgen María, pero el concilio le interpreta no tan solo a la Virgen, sino también a la Iglesia, una iglesia triunfante, una iglesia fecunda, como María. Por eso, el culto de todo esto es María en el camino de cercanía, de modelo, madre de los creyentes y peregrinos en la fe, los que confían, los que esperan. Muy bien, ahí creo que no queda ninguna otra más, o sí queda una más. Lumen Gentium. Dios quiso santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Entonces, ¿quién es el pueblo de Dios? Todos. Todos. Redescubrió a la iglesia como pueblo de Dios. Todos. Incluso los no creyentes. Reafirma la igualdad y la igual dignidad de todos los bautizados. Todos somos unos. Todos somos unos en Cristo. Dios, y aquí viene lo que en teología usamos el término redención objetiva, redención subjetiva. Redención objetiva es Dios, Jesús en la cruz, dio la vida por todos. Eso es objetivo. Subjetivamente, ¿quién se salva? Muchos, no todos.
Entonces, Dios da la vida por todos, eso es objetivo. Subjetivamente es, pero no todos se salvan. Se salvan muchos, no todos. ¿Y por qué no todos? Porque no todos quieren acoger la salvación. Dios da el don de la libertad. Y ahí aparece fortaleció la comunión y la corresponsabilidad entre todos los miembros de la iglesia. Todos somos uno, pero cada uno cumple una función. Yo cumplo mi función de sacerdote, vos cumplís tu función de laico. Y presentó la santidad como una llamada universal. Yo creo que hay una cuestión ya de profecía. ¿Por qué? Y porque ha descendido el tema de los sacerdotes. Cada vez somos menos los curas, pero sí hay más laicos que se han convertido en anunciadores. Y eso es que nos muestra a María como modelo y madre de la iglesia. Ese sustento. La iglesia, pasemos siguiente. La iglesia, dice el Papa León cuando dio la catequesis de esto, es un pueblo en el que conviven con la fuerza de la fe mujeres y hombres de distinta nacionalidad, lengua, cultura. Es un signo puesto en el corazón mismo de la humanidad. Por eso es llegar a todos. Por eso insistir en tratar de llegar a todos. Muy bien, muchas gracias. Espero que se haya entendido un poco todo esto. Y les voy a dejar algunos trabajitos de que me tengan que investigar sobre este punto. Así que les voy a pedir que por favor me investiguen 3 cosas. Primero, les voy a pedir que me investiguen qué dice el Código de Derecho Canónico sobre los obispos. Van a entrar a buscar Código de Derecho Canónico en Vatican BA y me van a buscar la parte de obispos, para que vean lo que puede y lo que no puede un obispo. Creo que es muy interesante que lo puedan analizar. Y segundo, me van a investigar, necesito que hagan una investigación sobre lo que es la vida consagrada. Y me van a investigar sobre una vida consagrada. Pueden elegir quién es el fundador de los salesianos, de los dominicos, de los redentoristas. Me eligen, por favor, una congregación o una orden o un instituto de vida consagrada y me lo investigan. ¿Por qué es orden? ¿Por qué es congregación? ¿Por qué es instituto? ¿Cuándo lo fundaron? Me investigan y me lo mandan. Tienen que hacerme la investigación. Ahora bien, lo digo muy rápido. ¿Cuál es la diferencia? Una orden es lo más antiguo que tiene la iglesia de vida consagrada y dependen directamente del Papa. Una congregación tiene, posterior a la Revolución Francesa, 1789, y dependen de un cardenal o de un dicasterio. Un instituto puede depender del obispo o puede depender de un dicasterio. Entonces, todo eso me van a investigar sobre una congregación. Elijan ustedes la congregación o la orden o el instituto y me investigan. ¿Por qué es orden? ¿O por qué es congregación? ¿Por qué es instituto? ¿Cuándo se gestó? ¿Quién es su fundador? ¿Cuál es su carisma? Me interesa que me investiguen. No más de 5 hojas. No más de 5 hojas. Y por favor, me lo investigan a estos 2. Les dejo esas 2 tareas para que me lo investiguen, y creo que esto le va a aclarar mucho la cabeza, porque voy a usar un término que usaba mi profesor, yo sé que no es muy católico, pero bueno, el famoso término no es que el negro no puede, no lo dejan. Ahí ustedes se van a dar cuenta que el sacerdote o el obispo no puede hacer siempre lo que quiere. Hay un código de derecho canónico que rige. Y es ahí donde el concilio marca límites sobre ciertas cuestiones. Para las congregaciones, para los institutos, etc. Bueno, Eugenia, creo que está todo claro. No sé si hay alguna pregunta, pueden dejarlo en el chat, que lo conteste. Sí, padre, hay preguntas, muy claro todo, muchas gracias. Padre, sabemos que cada obispo tiene responsabilidad y autonomía pastoral en su propia diócesis, pero también existe una comunión con la Conferencia Episcopal y con la Iglesia Universal.
Cuando la SEA propone orientaciones, por ejemplo, sobre las distintas formas de recibir la Sagrada Comunión, y algunos obispos la aplican de manera diferente, ¿cómo debemos entender estas diferencias? ¿Significa que una forma de recibir la Eucaristía puede ser menos válida o convertirse en un sacrilegio? ¿O debemos comprender que existen distintas expresiones legítimas dentro de la disciplina litúrgica de la Iglesia? El liturgo por excelencia en la diócesis es el obispo. Él puede dar normativas pastorales, pero son normativas pastorales. Ahora bien, en principio, lo que la Iglesia viene buscando con todo esto de la sinodalidad, que es una palabra que estamos escuchando muchísimo en todo este tiempo, es buscar justamente eso, de lo macro a lo micro. Estamos buscando que los obispos se pongan de acuerdo, que usen un término en común, que los sacerdotes se pongan de acuerdo y usen un término en común a lo que los obispos les piden, que los sacerdotes con los laicos que trabajan en una parroquia se pongan de acuerdo y hagan una asamblea parroquial y se pongan de acuerdo y trabajen en conjunto. Bueno, eso es muy difícil todavía. Hay que seguirlo trabajando. Esto es algo que hace más de 25 años que viene trabajando la Iglesia, y esto es despacio, como diría el famoso Fonsi, despacito. Esto viene despacio y muy lento. Algo se ha logrado, algo que se ha ido fortaleciendo, pero vuelvo a aclarar, las conferencias episcopales siguen siendo consultivas, sugirientes, pero no son ejecutivas. No ejecutan. Es decir, Bien. el presidente de la conferencia episcopal puede sugerirle a su hermano obispo, pero el obispo en su diócesis sigue teniendo autonomía. Puede haber una intervención del Papa, puede el Papa intervenir, ahí sí, el Papa puede decir, che, hermanito, fíjate, pero la conferencia episcopal mucho tampoco no puede. Pero en este último transcurso de estos últimos 30 años, se ha buscado que las conferencias ya se le dé un poco más de autonomía, y el Papa, especialmente Benedicto y Francisco, le dieron más autonomía a las conferencias, un poco más de poder, un poco más de sustento legislativo. Pero está ahí, ¿no? Está todavía ahí. Ya gracias a Dios en muchos países se ha logrado ya esa comunión. Ahora, que comulgues en la mano, en la boca y de rodilla, ya es casi universal. Ya casi todas las conferencias episcopales lo han asumido del mismo rol. Puede haber casos particulares, como sucedió cuando fue el problema del anthrax acá en Tucumán, o de ciertos virus que se transmitían. Entonces, el obispo de aquí de Tucumán dijo, bueno, por este tiempo, por este virus que está rondando, comulguen en la mano, por una causa concreta que había pasado. Eso sí puede pasar, pero vos como laico estás en tu derecho de pedir la comunión de estas tres maneras. Ahora, si un obispo dice, en esta diócesis quiero que comulguen todos en la mano, o todos en la boca, o todo de rodillas, lo tiene que poner por decreto. Si no está en decreto, no es válido. Yo sé que lo que estoy enseñando ahora a muchos no les va a gustar, porque obviamente que cuando uno enseña, desburra y aclara. Entonces vos podés pedir el decreto, porque es como en la parte judicial. Si vos no estás notificado, no estás justificado. Se te tiene que notificar. Por eso en los obispados existen lo que conocemos como boletín oficial. En ese boletín tiene que salir el anuncio de esto que el obispo ha decretado. Tiene que ponerlo por norma. Perfecto. Muchas personas comparan la celebración de las primeras comunidades cristianas, la misa tridentina y la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. ¿Cómo entender estos cambios en la liturgia y qué quiso recuperar el concilio con la renovación litúrgica? Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos el Sacrosantum Concilium, que es la tercera clase, que es justamente todo lo propio de la liturgia. Pero, antes hay que aclarar algo. La liturgia de Trento no es la primera liturgia. La liturgia de Trento, por un suceso histórico que sucedió, que se tuvo que celebrar de espalda y en latín, por la situación de cismas que habían, y para que no se roben la Eucaristía. No era de ahí. Es decir, nosotros estamos tratando de volver cómo se celebraba la liturgia en los primeros tiempos. Por eso, para nosotros es importantísimo San Irineo, porque se volvió a buscar los documentos de cómo él mostró cómo se celebraba la misa en los viejos antiguos tiempos. Gracias, Padre.
Muy Ninguna bien. pregunta. Me voy a clavar un sándwich de milanesa ahora, con una buena merienda manzana. Bueno, listo. Bueno, Es ¿nos da la bendición? Así que bueno, Buenas noches. Muy buenas noches, gracias, bendición. Buenas noches, Padre. Muchas gracias por todo, Padre. Bendiciones. Gracias, chao, Padre. que vaya bien. Buenas noches. Amén. Muchísimas Padre. gracias. Gracias, Euge. Chao, Gracias, hasta Euge. luego. Amén. Gracias, muchas gracias. Gracias a Buenas noches, todos. padre. Buenas noches. Buenas noches. Buenas chao. noches, bendiciones. Buenas noches, gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, Eugenia. Chao, Trini. Buenas noches, Euge. Buenas noches, padre. Nos vemos. Chao, buenas noches. Que descansen. Gracias, María Eugenia. Gracias a ustedes. Chao. Santa noche. Chau, Efe, nos vemos.